Bienvenidos, adentrémonos en en el maravilloso mundo de las matemáticas. Vamos a ver ahora lo que son funciones. Entonces vamos a definir qué es una función. Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto de partida, el conjunto de partida es en este caso es M, uno y solo un elemento del conjunto de llegada, conjunto B, del conjunto de llegada. Sí, entonces tenemos el conjunto de partidas con sus respectivos elementos A, B, C y D y el conjunto de llegada con los elementos 1, 4 y 7. Dicho de otra manera, una función es cuando de los elementos del conjunto de partida de estos elementos de acá sale una sola flecha de cada elemento, una sola flecha tiene que salir de cada elemento del conjunto de partida y no sobra y no debe sobrar ningún elemento. Cuando yo digo que acá sale una sola flecha de cada elemento, ¿sí? Y no sobra ningún elemento en este conjunto de partida, es una función. Entonces vamos a ver ahora qué es una relación. Una relación es cuando del conjunto de partida sale dos o más flechas de un elemento. O sea, ya tenemos aquí el conjunto de partida y cuando de este conjunto de partida de un elemento salen dos flechas, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Aquí decimos ya que no es una función, sino una relación. Vamos a mirar cómo se pueden representar las funciones, de qué forma. Se pueden representar de forma de expresiones verbales. Es la descripción de una función por medio de palabras o hablamos del lenguaje algebraico. También lo tenemos expresiones algebraicas. Es la fórmula o ecuación mediante la cual se expresa una función. Entonces, cuando yo tengo una función y igual a algo, si en este caso a 2x al cuadrado, aquí decimos que esto es una función y es una expresión algebraica. Vemos ahora otro tipo de expresión de funciones, que es la tabla de valores. Es un arreglo de dos filas o dos columnas donde se escriben las variables. Entonces tengo la variable x y la variable f de x o la misma y. Entonces se le dan valores a la variable x, ¿sí? En este caso menos 2, 1, 0, 1 y 2, y nos da como la correspondencia, ¿sí? En y o en f de x 8, 2, 0, 2 y 8. También tenemos otro tipo de representación de las funciones, que es la representación gráfica. Es la representación en el plano cartesiano de los pares de ordenados o grafos de la función. Este es un par de ordenadas, ¿sí? Menos 2, 8, menos 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 8. Entonces, estos se representan en el plano cartesiano y lo que nos determina una función. Vamos a mirar qué pasa con el dominio y rango de una función. Entonces vamos a ver cuál es el dominio de una función. Entonces el dominio son los elementos que hay en el conjunto de partida. O sea, estos elementos de acá del conjunto de partida es el dominio y se simboliza como dominio de la función es igual a los elementos de A. En el caso del plano cartesiano, sí, el dominio son los elementos que se encuentran en el eje X. Estos de aquí son el dominio. En este caso es menos 2, 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Y cuál es el rango? Son los elementos del conjunto de llegada que son imágenes del conjunto de partida a los que llegan las flechas. Se simboliza como rango de la función. O sea, aquí el rango son los elementos a cual llegan las flechas, ¿sí? Llegan las flechas acá. Entonces tenemos que el dominio de la función sería A, B, C y D, donde parten las flechas, ¿sí? A, B, C y D. Y el dominio es donde llegan las flechas 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Sí, eso es el rango. Ya cuando tomamos todos los elementos del conjunto de llegada, ya no es rango, sino el codominio. Entonces, ¿cómo identificar una función? Esto es bastante importante, ¿sí?
que debemos tener en cuenta para saber cómo identifico una función. Entonces, vamos a mirar la primera parte, ¿sí? ¿Cómo identifico una función en el diagrama de Venn? Ya lo habíamos dicho atrás en la definición. Cuando de los elementos del conjunto de partida sale una sola flecha al conjunto, de cada elemento. O sea, yo digo que es una función cuando de cada elemento sale una sola flecha. Entonces, en este caso, sí es una función en el diagrama de Venn. En los grafos, ¿cómo identifico yo si es una función utilizando los grafos? Cuando el primer valor de la coordenada en cada uno de los grafos no se repite. Mire, aquí lo coloqué yo en rojo, ¿sí? 2, 3, 4, 6. Los elementos, sí, los primeros elementos de cada coordenada no se repiten. Ahí yo puedo decir que esto es una función. ¿Qué pasa en el plano cartesiano? ¿Sí? Entonces, para yo identificar una función en el plano cartesiano, dice que al trazar una recta paralela, ¿sí? Paralela a este eje, al eje Y, este es el eje Y, ¿sí? Debe cortar la gráfica una sola vez, ¿sí? Cuando yo trazo una recta paralela, ¿sí? En este caso la azul, que es paralela al eje Y, ¿sí? Y corta la gráfica. Esta gráfica, si la corta en un solo punto, entonces yo digo que en ese caso esto es una función. Dice ejemplos acá, determinar el dominio y el rango del conjunto de parejas ordenadas. Entonces me dan aquí unos grafos, ¿sí? Un conjunto universal, dice menos 1, 3, 2, 5, menos 5, 6, menos 2, 7, 3, 0. Entonces, inicialmente consideramos que esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque el primer valor, mire, menos 1, 2, menos 5, menos 2, 3, no se repiten. Entonces, es una función. Como es una función, entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es el primer valor, menos 1, 2, menos 5, menos 2, 3. Ese es el dominio. ¿Y el rango cuál es? Pues su correspondiente coordenada. En este caso es el 3, el 5, el menos 6, el 7 y el 0. Ese es el rango en los grafos, ¿sí? El conjunto se expresa como que X pertenece a los reales, tal que X está entre menos 2, ¿sí? X está entre menos 2 y 2, ¿sí? Entonces vemos que X está entre menos 2, el número más pequeñito es menos 2 y el más grande de X es 2, ¿sí? Así lo podemos expresar. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación cúbica, una función. Y es igual a menos 1/2 de X al cubo, ¿sí? Entonces aquí lo que aquí dieron fue valores al valor de X, menos 1, ¿sí? Menos 1/2. Reemplazo ese X por menos 1 y lo elevo al cubo. Menos 1 al cubo da menos 1. Por este menos me da más. 1/2. Acá es. Entonces, cuando vale menos 1, X vale menos 1, Y vale 1/2. Cuando X vale 2, Y vale menos 4. Cuando X vale menos 5, Y vale 62.5. Cuando X vale menos 2, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 13.5. Y entonces tenemos que el dominio de la función, ¿sí? Esto me quiere decir que este símbolo, que es un corchete, quiere decir, me representa esto de acá. Está entre menos 2 y 2. Quiere decir este menor o igual que sí lo coge, que sí lo toca. ¿Sí? Que sí toca ese menos 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos son los elementos. Quiere decir que está entre menos 2 y 2, 2. ¿Sí? Y el rango, si el rango, el menor valor es menos 4, mírelo, el menos 4 y el valor mayor es 4, ¿sí? Entonces ahí están, ¿sí? Ahí están esos valores, entre menos 4 y 4. Propiedades de las funciones, ¿sí? Entonces, una de las funciones es la función inyectiva o 1 a 1. Se quiere decir que un elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? 2A, 3B, 4C. Ahí decimos que la función es
inyectiva o 1 a 1. Ningún elemento del conjunto de llegadas es imagen de dos elementos diferentes del conjunto del dominio. O sea, aquí no llegan 2 a 1 solo, no señor. Aquí llega 1 a 1, 1 a 1. Aquí no nos interesa si nos sobra o no nos sobra, pero siempre tiene que ser llegar 1 a 1 para que sea inyectiva. Tenemos aquí, para conocer en la gráfica de plano cartesiano si es función o no, se traza una recta paralela al eje Y. Si la corta una sola vez, la gráfica es una función, de lo contrario no. Eso era lo que decíamos anteriormente. Yo tengo mi gráfica, sí, que es esta verde, sí, y trazo una recta paralela al eje Y y me corta una sola vez, digo que esto es una función. Aquí he hecho otra, sí, hice una circunferencia, sí, y puse una recta paralela al eje Y y me la corta en dos partes, ¿sí? Entonces, cuando me la corta en dos partes, digo que ya no es una función. Aquí en este caso es una relación. Y tenemos aquí, para conocer en el plano cartesiano si la función es inyectiva, se traza una recta paralela al eje X. Entonces, aquí ya no es si es función o no es función, aquí sí es una función inyectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber en el plano cartesiano si es una función inyectiva? Entonces, cuando trazo una recta paralela al eje X, aquí ya no es al eje Y, sino al eje X, y me la corta una sola vez, digo que la función es inyectiva. Con esta explicación de funciones, entonces espero que les quede claro qué es una función, cuál es la definición de función, cómo hago para distinguir las funciones, qué es una función inyectiva.